Sean bienvenidos a esta nueva entrega de Otros Límites. La mayoría de la gente ha oído hablar de la peste negra, que acabó con el 60% de la población europea a mediados del siglo XIV. Sin embargo, hubo otra epidemia medieval que se cobró miles de vidas, la cual a día de hoy sigue siendo un misterio. Pues a diferencia del resto de enfermedades, esta era selectiva. Uno de los requisitos: ser inglés. Inglaterra, que dominaba parte del territorio francés, le declaró la guerra a Francia en 1337. Pero su proyecto se frustró en 1453, con la victoria de los franceses. Tan pronto cesó esta confrontación llamada la Guerra de los 100 Años, y motivada también por la rivalidad franco-inglesa por controlar el comercio de Flandes, estalló una guerra civil denominada la Guerra de las Dos Rosas, que enfrentó a las dos familias inglesas descendientes del rey Eduardo III por el trono, las casas Lancaster y York. En medio de diversas tácticas de juego sucio desplegadas por ambos bandos, el rey Ricardo III de la Casa de York fue derrotado en la batalla de Bosworth, el 22 de agosto de 1485 por las fuerzas de Enrique Tudor, conde de Richmond y partidario de los Lancaster, quien a la postre se convertiría en el rey Enrique VII y el iniciador del periodo Tudor. Mientras tanto, el país padecía el rigor de la muerte negra, que había ingresado al continente europeo en el 1347 por la ruta de la seda. Este visitante encontró un terreno completamente abonado, insalubridad de los pueblos medievales, higiene individual deficiente, hacinamiento y una ciudad como Londres sin alcantarillado, acueductos o servicios sanitarios, y con calles estrechas no pavimentadas, convertidas en cloacas para el hombre y los animales de tracción. Así, en este contexto de insalubridad y desaseo, cualquier accidente era potencialmente mortal. Pero la peste negra no era el único invitado, sino también el tifus, el sarampión, la viruela, la sífilis y la disentería. Es de presumir que reinaba un ambiente de paranoia colectiva que alcanzó su paroxismo con la llegada de esta enfermedad aguda que no producía pústulas o manchas lívidas, pero que mataba en menos de 24 horas, tal vez debido a la pérdida de fluidos y electrolitos. Este mal no afectaba a los pobres, sino única y exclusivamente a las clases sociales más privilegiadas como la nobleza, la realeza y el clero. Los síntomas de esta enfermedad eran miedo intenso, seguido de escalofríos, mareos, dolor de cabeza y cuello, hombros y extremidades. Todo ello acompañado de un gran agotamiento, etapa que duraba entre media y 3 horas. En las últimas etapas de la enfermedad, los síntomas eran agotamiento general, somnolencia y en algunos casos convulsiones junto con frecuentes y escandalosas hemorragias nasales. Los pacientes fallecían entre 4 y 12 horas después de manifestar los primeros síntomas. La mayoría de los pocos que conseguían superar las 24 horas sobrevivían. El sudor excesivo también era otro de los rasgos de identidad presente en todas las etapas, de ahí su nombre. El sudor inglés mató a Arturo Tudor en 1502, el hombre llamado a reinar en Inglaterra junto a la española Catalina de Aragón, que descartando volverse a España con los reyes católicos, contrajo años después matrimonio con el hermano del fallecido, Enrique VIII. Además de al posterior matrimonio dificultoso hasta el punto de causar la escisión de la Iglesia católica, la española sobrevivió a la misteriosa enfermedad que fulminó a su marido adolescente. El sudor inglés, que saltó de país en país con un comportamiento extraño, no se había conocido antes de 1485, ni volvió a conocerse después de 1552. La enfermedad estuvo estrechamente vinculada a Inglaterra, lugar de su origen y donde se registraron 5 oleadas durante los siglos XV y XVI, antes de desaparecer sin dejar rastro. Sin que se conozcan datos sobre el punto donde se originó,
Las primeras referencias aparecen en una epidemia que en el año 1485 afectó a la flota que transportaba a las tropas del duque de Richmond en el contexto de la antes mencionada Guerra de las Dos Rosas. La epidemia se extendió por toda la flota y después a su llegada a los puertos ingleses contagió pueblos y ciudades. Lejos de propagarse entre los más débiles y mal alimentados, niños o bebés, la enfermedad se focalizó entre las clases sociales altas y medias, siendo varones jóvenes, sanos y fuertes de buena posición económica su único objetivo. Los primeros en morir en Londres fueron el alcalde y sus concejales. Lo más sorprendente es que, según las crónicas, esta epidemia no tuvo su réplica en ningún otro rincón de Europa, ni siquiera en los vecinos territorios de Escocia e Irlanda. Entre el mito y la realidad, se llegó a sostener que ningún extranjero residente en Inglaterra fue contagiado por el extraño sudor, que persiguió a los ingleses hasta Francia como si se tratara de una plaga bíblica dirigida únicamente contra ellos. En los puertos franceses, los marinos ingleses estaban afectados y ningún francés enfermo, hasta que de forma inesperada se marchó. Una década después se produjo un nuevo brote que duró semanas, volvió de nuevo y otra vez más en el siglo del sudor inglés, llegó y se fue 4 veces. Después no se volvió a saber nada en Inglaterra. Hubo brotes virulentos en los años 1485, 1486, 1502, 1507, 1517, 1528, 1529 y entre 1551 y 1552. Pero la proporción de los muertos por la epidemia no está documentada. En 1528, la enfermedad del sudor invadió el continente europeo y llevó la muerte a muchos ciudadanos, pero esta vez no fue a los ingleses. Su comportamiento fue muy extraño. Afectó a los franceses, alemanes donde provocó más de 1 millar de muertes en una semana, llegó a los holandeses, se extendió a Suecia, Suiza, Dinamarca, Noruega, Lituania, Polonia, Rusia, Bélgica y Países Bajos. En cada lugar la infección no duró más de un par de semanas y antes de finalizar el año había desaparecido, excepto en el este de Suiza, donde permaneció hasta el año siguiente. Afectó a los turcos que en esa época estaban en la guerra contra Austria y tenían cercada la ciudad de Viena. Los turcos huyeron aterrorizados. Los austriacos capturaron prisioneros, saquearon las tiendas abandonadas por los turcos llenas de muertos y moribundos, pero misteriosamente la enfermedad los ignoró. Esa enfermedad no volvió a aparecer. Una enfermedad similar, llamada en Francia Suette de Picardie, se produjo en Francia, Italia y el sur de Alemania entre el 1718 y 1947. Afectaba durante un periodo de 1 a 2 semanas y era menos mortal, además de ir acompañada de una erupción cutánea, la miliaria. Pero nada que ver con la misteriosa enfermedad del sudor. ¿Qué fue el sudor inglés? ¿Por qué era específicamente tan selectivo? Si esta misteriosa enfermedad hubiese aparecido en nuestros tiempos, podríamos pensar que hay una mano oscura detrás, más que nada por la precisión a la hora de escoger a sus víctimas. Pero, ¿qué pensarían si les dijese que hay ciertas evidencias que nos hacen pensar que existe una modificación histórica y que esa mano oscura ha logrado modificar acontecimientos del pasado? Llegando a ese término, ¿creen que esa misteriosa enfermedad podía haber sido creada con un siniestro objetivo? ¿Podría tratarse de una guerra bacteriológica? Hay interrogantes de los cuales hablaremos en la próxima entrega. Alteraciones históricas. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar hacia arriba, suscríbete si aún no lo has hecho y comenta el vídeo. Esto me ayudará a que siga creando contenido. Muchas gracias.